El siguiente tema que voy a compartir, fundamental en el cristianismo, ¿es la fe del cristianismo una fe objetiva o es la fe del cristianismo actual una fe subjetiva? ¿Y cuáles son las consecuencias de vivir y postular en el cristianismo moderno una fe subjetiva o una fe objetiva? En la voz de su servidor, el pastor Juan Navarro Rodríguez. Padre, estamos delante de su presencia. En este momento nos presentamos pidiéndole, Señor, de su auxilio divino, Señor. Soy incompetente, Señor, para exponer su palabra y le ruego de su gracia, de su Espíritu bendito que venga a iluminarme para no solamente entender sus verdades eternas, sino para saber comunicarlas a su iglesia, Señor. En el nombre de Cristo, Dios Todopoderoso, en esta tarde, glorifíquese en nuestro medio, en nuestras vidas, y donde quiera que llegue su palabra, Señor, que su palabra hable a nuestros corazones, que su palabra nos edifique correctamente, y que ese fundamento que usted ha dispuesto, Señor, que está firme, que está sólido, sea el mismo fundamento bíblico, nuestro fundamento donde nuestra fe descansa, donde nuestra vida camina en obediencia a esa revelación escrita, a esta palabra dada a su pueblo. En el nombre de nuestro Redentor le damos gracias, Señor. Amén. Tome su lugar, hermanos. Vamos a iniciar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a tomar un tema, hermanos, muy importante dentro del cristianismo, y hemos mencionado algunas ocasiones aquí este tema, pero todavía no lo hemos desarrollado. Pero esperamos que esta primera parte nos ubique como creyentes, como iglesia, como cristianos, nos ubique, porque Dios ha dado su palabra para que no andemos vagando, para que no andemos errando. Dios ha dado su palabra para ser nuestra guía, para ser quien nos dirija. Amén. Entonces, este tema, hermanos, tiene que ver con el cristianismo. Y es una pregunta, la manera en que lo estoy presentando. ¿Es la fe del cristianismo una fe objetiva? Vamos a hablar de la fe objetiva, de la fe subjetiva, y vamos a hablar del culto racional que Dios espera y del culto irracional que se le da y que se promueve en estos días. Terminaré hablando en esta primera parte, hermanos, del Evangelio, el contenido del Evangelio que Dios quiere que nosotros proclamemos, que sepamos y que vivamos a la luz de ese Evangelio, y también el Evangelio falso que se está presentando hoy en día. Y para empezar, hermanos, con este tema, quiero hacer un comentario solamente a la época, a la fecha en la que estamos. Estamos próximos a conmemorar, dicen, 200 años de independencia mexicana. Y eso no me asombra, sino lo que a mí me asombra es lo siguiente: ¿por qué ahora la iglesia celebra junto con el mundo lo que se le llama la noche mexicana dentro del cristianismo? Y muchos hermanos, hasta pastores, se visten de mariachi y andan bailando y cantando canciones, o algunos dicen que son cantos. Así como cuando estábamos en la escuela primaria, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, que lo hicieron a uno a veces de charrito o de indito, y lo pusieron a uno a hacer un bailable o a cantar, ¿verdad? Precisamente para festejar la independencia de México. Y yo sí tuve sí recuerdo, ¿verdad? Vagamente algo de eso, que cuando era niño, que estaba en la primaria, me pusieron ahí a bailar, no sé, algo mexicano. Y también dentro del cristianismo, hermanos, esto se ha convertido en una fiesta donde hay comida, bebida, antojitos, dicen, y muchas comidas típicas
mexicanas. Todo esto tiene que ver con la cultura de nuestro país. Y la pregunta es, ¿hay algo que celebrar? Y otra pregunta más para nosotros como hijos de Dios sería, ¿es lícito a la iglesia celebrar junto con el mundo? ¿Qué tiene que ver la cultura de un pueblo como es el nuestro con la fe de la iglesia? Voy a dejarlos con esas preguntas, pero espero que al desarrollar esta exposición de este tema, Dios nos vaya dando luz para ubicarnos correctamente, porque muchas iglesias, aunque se presentan como de sana doctrina, han caído en este error cultural de querer acomodar la cultura con el cristianismo. En la historia de la iglesia esto fue siempre rechazado, siempre. Nunca la iglesia, ni en el judaísmo, cuando estaba en Roma, cuando estaba en las ciudades griegas y en otras ciudades, nunca se acomodó a una cultura mundana, sino que siempre se fue por la palabra, lo que Dios esperaba de ellos, lo que Dios había previamente establecido. Entonces, al hablar de este tema, hermanos, de la fe subjetiva y de la fe objetiva, quiero hacer una definición de la fe objetiva a la que me refiero. Al referirme a la fe objetiva del cristianismo, de todos aquellos que decimos que somos cristianos, ya seamos solamente cristianos de banca, oidores, algunos pueden tener algún don, pueden dirigir, otros pueden enseñar en la iglesia, otros más pueden ser pastores o evangelistas. Al hablar de la fe objetiva, me estoy refiriendo a la revelación de sí mismo que hace Dios en las Escrituras, enseñándonos su carácter, sus atributos y sus propósitos eternos. A eso me refiero al hablar de fe objetiva. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su carácter, sus atributos y sus propósitos al relacionarse con el hombre y de manera particular con la iglesia? Igualmente, las mismas preguntas: ¿quién es Cristo? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuáles sus propósitos en la iglesia? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Cuál es su misión en la vida de la iglesia? Porque si nosotros entendemos todo esto, hermanos, estaremos practicando un cristianismo correcto. Pero si no entendemos eso, si tenemos falsos conceptos de Dios, estaremos practicando un cristianismo falso y viviendo en una fe subjetiva. Cuando hablamos de la iglesia, hermanos, debemos de entender cuál es su razón de ser, cuáles son los oficios que Dios dio a la iglesia, los dones espirituales, qué son los dones espirituales y cuáles son los dones espirituales que Satanás ha falsificado hoy en las congregaciones. ¿En qué se debe fundamentar la vida del creyente? ¿En sus emociones? ¿En sus experiencias? ¿En lo subjetivo? ¿En la milagrería? ¿En las señales? El problema es más serio de lo que nos imaginamos, porque en el cristianismo, hermanos, en general, hay mucha ignorancia de Dios, de su carácter, de sus atributos, de su divinidad, de Cristo, del Espíritu Santo. Y por esta ignorancia, el cristianismo actual está viviendo en una fe subjetiva, en un falso evangelio y en mentiras y error que lo pueden llevar a la condenación eterna. Si nosotros conocemos, hermanos, lo que he mencionado ya, el carácter de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, no seremos llevados al error. Hay un título, solamente a manera de introducción quiero decir esto, de ilustración. Hay un título que Cristo le da al Espíritu Santo, un nombre. Dice el Espíritu de verdad. En San Juan 15, cuando Cristo habla por primera vez del Espíritu Santo, y le da ese nombre, el Espíritu de verdad. Teológicamente, la doctrina del Espíritu Santo se le llama neumatología, y la iglesia y el ministerio en esa materia
tienen un 5 de calificación, porque no conocen esa doctrina, hermanos. Cuando nosotros entendemos lo que Cristo quiso decir con el Espíritu de verdad, eso nos va a ayudar mucho a rechazar la mentira que proclaman muchos, los falsos conceptos de Dios y las mentiras al presentar la palabra de Dios. Hay personas que piensan que Dios está hablando por todas partes, que el Espíritu Santo está hablando a través de católicos carismáticos, a través de pentecostales, a través de brujos, a través de hechiceros. La gente dice, es que Dios está hablando por todas partes. Entonces aquellos que no conocen las Escrituras se creen esas mentiras. Pero cuando nosotros conocemos lo que significa esto que Jesús dijo, el Espíritu de verdad, vamos a rechazar esa declaración, no la vamos a aceptar. Eso es lo que yo le decía a una señora cuando me dijo, es que voy a la iglesia porque ahí está un sacerdote que tiene muchos dones, es vidente, hace milagros, hace exorcismo, tiene poder. Le platiqué de otras personas en la televisión que también estaban hablando lenguas, católicos carismáticos hablando lenguas, y ahí con un ídolo en un lado. Gente que no es de ninguna religión, pero que dice haber recibido un milagro, y que ahora andan haciendo campañas de sanación, o según ellos de liberación, de exorcismo. Y esta persona me decía, es que es Dios que se está moviendo por todos lados. Eso es lo que piensa la gente que no tiene ninguna enseñanza bíblica, como también muchos que llenan las congregaciones. Pero el simple hecho de analizar lo que es el Espíritu de verdad es todo lo contrario a la mentira, al error, a la falsedad. Entonces yo le decía, bueno, si ese sacerdote tiene todos esos dones, que según ustedes es del Espíritu Santo, pero si él se acuesta con 3, con 4, con 5, y es un inmoral, entonces ¿cuál espíritu es el que está ahí? No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo que significa esa palabra santo, apartado de toda inmundicia, de toda maldad. No puede el Espíritu Santo estar en una persona idólatra, inmoral. No puede estar el Espíritu Santo en una persona mentirosa. No puede estar. Y la respuesta está en el capítulo 1 de Tesalonicenses. Ya hemos visto ese pasaje también aquí. Cuando el hombre no le importa la verdad de Dios, cuando el hombre rechaza el Evangelio, cuando no le importa la doctrina, cuando no le importan los propósitos eternos de Dios, lo único que le importa es fama, es poder, es éxito. Y estoy hablando de algunos que se dicen predicadores. Cuando a esos predicadores no les importa la doctrina ni la enseñanza, solamente les interesa hacerse famosos, triunfar, según ellos, tener éxito. Cuando hacen todo esto, dice ahí Tesalonicenses capítulo 1, que están rechazando la verdad y que Dios permite que venga un espíritu sobre ellos, un poder que proviene del maligno. Y eso es lo que sucede cuando está un idólatra hablando lenguas. Este poder es una falsificación de un don espiritual por parte de espíritus demoníacos. Cuando alguien está profetizando, cuando alguien, según él, está exorcizando, que es lo que más se da en estos días, es lo que está sucediendo, que hay una fe subjetiva aún dentro del cristianismo, la ignorancia de la palabra, el no darle a Dios y a su palabra el lugar que le corresponde, va a llevar a la gente a descarriarse y posiblemente a condenarse. Al cristianismo de hoy le gusta lo que está de moda, lo que atrae el éxito o lo más novedoso o la última revelación de los autoproclamados ungidos. Nosotros conocemos, hermanos, que el cristianismo se originó. ¿Dónde nace el cristianismo? En el seno del judaísmo. Cristo mismo era un judío que fue circuncidado al 8º día, que fue enseñado en la ley de Moisés y que cada año era llevado a celebrar la máxima festividad judía, la Pascua. Y Lucas nos relata un incidente a la edad de 12 años. Y de ahí ya no sabemos nada
hasta cuando empieza su ministerio, dice como a la edad de 30 años. Cristo vivió de acuerdo a las enseñanzas propias del judaísmo. Y Dios le entregó a Israel, hermanos, al salir de Egipto, ya como nación, lo que conocemos hoy, a lo que se le llama la ley. Dios se la entregó al pueblo de Israel y consiste en mandamientos, en ordenanzas. Esas ordenanzas, hermanos, por lo menos están divididas en tres. Algunas son éticas, religiosas y morales. Todo esto se los dio ahí, hermanos, al pie del monte Sinaí, cuando ellos iban rumbo a la tierra prometida. Y fue Moisés el que recibió de Dios mismo esas leyes. Popularmente se le conoce como los 10 mandamientos, aunque en realidad no son 10. Algunos han dicho que son 365 mandamientos, uno para cada día del año, dicen. Otros difieren y dicen que son como 368. No se ponen de acuerdo en la cantidad, pero son muchos mandamientos, hermanos. Como le dije, algunos son éticos, otros son religiosos y otros son morales. Y todo esto, hermanos, Dios se lo dio a través de Moisés al pueblo para que se administrara al pueblo de Israel. Con esto, hermanos, quiero decirles que la fe del pueblo de Israel era una fe objetiva. O sea, Dios no permitió que Moisés y que el pueblo hicieran lo que ellos quisieran cuando iban por el desierto, sino que Dios lo primero que les entregó ahí fue la ley escrita. Y por aquí se van a ir. Esto tienen que hacer, esto tienen que rechazar. Amén, hermanos. Los que hemos leído el libro del Éxodo nos damos cuenta de todos estos incidentes. El objeto de la fe que Israel debía de manifestarle a Dios, hermanos, estaba basada en los oráculos sagrados del judaísmo, en los mandamientos éticos, morales y religiosos sobre los cuales Israel debería caminar como nación. Todo esto estaba escrito, ya escrito en lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés. Israel, hermanos, la nación de Israel no debería practicar la idolatría, porque Dios se lo había prohibido en el capítulo 20 del Éxodo. Dios lo primero que les dice es eso, que no tendrán dioses ajenos delante de mí. Y ahí vienen primero los 10 mandamientos, y luego ya si sigue este capítulo por capítulo, va a encontrar muchísimos mandamientos, fiestas religiosas, cómo los sacerdotes deberían de ministrar las ofrendas, todo lo que tenía que hacer el pueblo de Israel como objeto de su fe y culto a Dios. Todo está ahí, hermanos, detallado. Ahí está detallado. Israel no debería robar, asesinar ni adulterar, porque Dios expresamente les mandó directamente que no lo hicieran. El pueblo israelita, hermanos, como nación, ellos no iban a desarrollar sus ideas, su doctrina, su credo, no. Dios se los dio a ellos ya hecho, ya elaborado. Ellos no son los autores de los 10 mandamientos ni de la ley, sino que Dios se los entregó. Así que la moral por la que el pueblo de Israel debía de caminar era directamente dada por Dios, su moral y su religión. Fue Dios quien toma la iniciativa y le da las instrucciones a la nación de israelita para que hagan lo que tienen que hacer como sociedad y para que como un pueblo santo, lo dice en el capítulo 19 de Éxodo, cuando habla con Moisés, los he elegido como una nación de sacerdotes para Dios, y que ellos se dieran a la tarea de darle culto a Dios, adorándolo y reverenciándolo en todas las áreas de su vida. También, hermanos, Dios escogió al hermano de Moisés, Aarón, y a su descendencia para que fueran los sacerdotes del pueblo de Israel, quienes eran encargados de ministrar todas las ceremonias religiosas y sus ritos, así como Dios se los ordenó detalladamente. En los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos, en el Pentateuco o en la ley, ahí usted puede encontrar lo que le estoy relatando. Los sacerdotes, hermanos, en el pueblo de Israel, como ministros de Dios, tenían órdenes claras y detalladas acerca de qué, cuál, cuándo, dónde
y cómo se deberían administrar los ritos y ceremonias religiosas al pueblo de Israel. Y de esta manera ellos podían disfrutar del favor de Dios y de sus bendiciones. También de antemano Dios les anunció que si ellos desobedecían o que si ellos lo hacían de otra manera que Él no les había ordenado, eso les iba a traer juicio. El sacerdote, hermanos, no tenía derecho de ofrecerle a Dios lo que a él se le ocurriera o lo que a él le pareciera bien o correcto. Los sacerdotes, hermanos, Nadab y Abiú, se atrevieron a hacer las cosas de esa manera y pagaron con su vida. Fueron enjuiciados por Dios. Cuando un penitente traía al sacerdote en el pueblo de Israel, dentro del judaísmo, traía una ofrenda, un holocausto, hermano, eso ya estaba prescrito, particularmente cuando se debería de celebrar la Pascua, es la máxima festividad judía. El cordero tenía que pasar por ciertos requisitos. Está en Éxodo 12:5. Dios había puesto requisitos. No se le debía ofrecer a Dios lo que fuera, hermano, o como estuviera el cordero, porque mucha gente con el correr de los años le llamaban a Dios un cordero flaco, tuerto, enfermo. Y Dios había específicamente dicho aquí en Éxodo 12:5 que debería ser un macho de 1 año de las ovejas o de las cabras. Podía ser un cabrito o un cordero. Sin defecto físico significa que no debería de estar ciego, ni enfermo, ni chueco. No, tenía que ser de lo mejor, hermanos. Entonces, esto se llama que Dios es específico y que Dios pone requisitos, hermanos. A los sacerdotes no se les dio, hermanos. Ellos eran administradores, pero no los originadores de la religión judía ni de los sacrificios, de nada. Dios específicamente le eso, Levítico, hermanos, ahí vamos a encontrar muchos detalles. ¿Y qué significa todo esto? ¿De qué nos habla? De que el judaísmo estaba caminando sobre una fe objetiva. Y ese objeto era lo revelado, lo escrito, todo donde Dios les había dicho, esto deben hacer, y esto no lo deben de hacer. Cuando analizamos, hermanos, aún de una manera somera la fe del cristianismo, vamos a hacer la comparación y la analogía actual, tanto de las iglesias históricas como pentecostales, nos damos cuenta de que la iglesia y el cristianismo vive una fe subjetiva, no una fe objetiva. Y surgen preguntas, ¿por qué en el cristianismo actual no se basa en una fe objetiva? ¿Por qué será? ¿Por qué en el cristianismo actual no existe respeto y sumisión a las Escrituras? Porque es una falta gravísima de respeto a las Escrituras y a Dios mismo. Si Dios nos ha dejado, hermanos, 27 cartas o libros en el Nuevo Testamento donde Dios quiere que ahí esté nuestro fundamento de nuestra fe objetiva, ¿por qué el cristianismo de hoy ignora eso? O lo trata de ignorar, no le da peso, no le da valor, lo menosprecia. No hay sumisión a las Escrituras, se adultera la palabra, se rebaja, se mezcla, como es el caso de lo que inicié hablando de la cultura. ¿Por qué ahora los pastores permiten todas estas cosas? Bueno, porque eso les trae gente, ¿verdad? Todo el mundo va a querer ir a una fiesta, ¿verdad? Va a haber fiesta mexicana, hay que saber, va a haber música y comida y bebida, de ahí soy. Pero ¿dónde está el evangelio? No hay evangelio, no hay exposición de la palabra, para que el hombre se arrepiente y deje su vida perversa y pecaminosa. Solo religiosidad, una fe subjetiva. Ahora nos gozamos mucho. ¡Oh, qué bendición! El Espíritu de Dios se movió de una manera maravillosa, pero sin palabra. ¿Qué ha sucedido, hermanos, en estos más de 2000 años que ha llevado al cristianismo a vivir en una mentira? ¿En qué consiste la fe objetiva? ¿Debe el cristiano predicar, enseñar y practicar una fe objetiva? ¿Es importante o no es importante? Hay en las Escrituras evidencias
de que la fe del cristiano es una fe objetiva. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, y entramos a esta base bíblica, la primera base bíblica de San Juan 20, San Juan 20:30, está hablando el apóstol, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tenemos, hermanos, en lo que le llamamos el Nuevo Testamento, 4 biógrafos, o sea, 4 escritores diferentes que Dios usó para que nos escribieran lo que se le llama los 4 evangelios, donde se nos narra la vida y obra de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Que no basta con uno, hermanos? ¿No bastaba con uno? Pues tenemos 4 ahí: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hablan sobre Cristo, el Hijo de Dios. Es muy importante que el cristianismo actual, hermanos, reconsidere el ministerio de Cristo para que no continúe haciendo malas y pésimas interpretaciones de las Escrituras. Hay un propósito, hermano, de Dios, el por qué hay 4 evangelios. Los teólogos dicen que porque Mateo se dirige a los judíos en su evangelio, les presenta a Cristo como el Mesías, se nos presenta que Él es el Mesías que ellos estaban esperando. Que Marcos va dirigido al pueblo romano y se nos presenta de otra manera, de acuerdo a la perspectiva romana. Que Lucas va dirigido a los griegos y que el Evangelio de Juan va dirigido a la iglesia. Eso es lo que tradicionalmente se dice, el propósito de los 4 mal llamados evangelios, ¿verdad? Porque se diría correctamente que es un solo evangelio, no son varios, es un solo evangelio de Cristo, pero más correctamente escrito por 4 personas diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero esto, hermanos, es para reforzar de que el cristianismo y su fe no debe estar basada sobre una fe subjetiva, sino que ahí está lo que Cristo dijo, lo que Cristo hizo, lo que Él enseñó. Porque Cristo mismo, en repetidas ocasiones, nos dice, Mateo, Marcos, Lucas, que tenía una doctrina, que era un maestro que enseñaba la palabra. Pero hoy, hermanos, el cristianismo de hoy malinterpreta la palabra, la tuerce a su capricho y vive en una mentira. Este texto, hermanos, resume la obra de Cristo, Mateo 7:6. En este texto se resume la obra de Cristo. Él era un maestro, hermanos, el maestro de maestros, tenía una enseñanza y una doctrina bien definida, Cristo. Mateo 7:6, dijo Cristo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No estaban hablando de la ley, sino de la interpretación equivocada que habían hecho los rabinos, y eran acusados por Cristo de hipócritas, los principales líderes religiosos. Versículo 36, y al ver en las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo como maestro enseñaba la palabra de Dios al pueblo, y por la compasión que tenía sanaba a los enfermos y también predicaba el Evangelio. Es decir, hermanos, cuando Cristo recorría el pueblo de Israel, Cristo, hermanos, sanaba a los enfermos, enseñaba la palabra y predicaba el Evangelio. El problema de hoy, hermanos, es que mucha gente solamente agarra una parte y dice, no, es que yo tengo el don de milagros, es que yo tengo el don de sanidad.
y se ponen a hacer eventos que les llaman cruzadas o campañas de milagros, pero no predican el Evangelio, pero no enseñan la palabra de Dios. Y este es un problema serio porque se cae en una fe subjetiva. Siempre va a haber enfermos, siempre los ha habido. Siempre hay gente que tiene necesidades, siempre. Y lo más importante del hombre y de la iglesia, del pueblo de Dios, es conocer correctamente la palabra de Dios. Porque esta fe subjetiva ha llevado al cristianismo. Muchos ministerios enfatizan la fe subjetiva cuando se concentran en la búsqueda de señales y prodigios, en la milagrería. Y cuando nosotros hacemos un análisis bíblico, hermanos, yo lo he hecho, me doy cuenta que son falsos, aberraciones. No porque Dios no tenga poder hoy en día para hacer un acto de misericordia y sanar a alguien, hermanos, sino por la manera grosera de pretender manipular a Dios o al Espíritu Santo para que haga milagros. Y hay algunos que de antemano anuncian el día y la hora y el lugar, donde va a haber, dicen ellos, liberación y milagros, y anuncian en sus comerciales: ven por tu milagro. La pregunta es, ¿quién se creen que son esos hombres o mujeres para asegurar que el día y la hora y el lugar que ellos señalan, ese día va a ir Dios a hacer lo que ellos digan? Que a uno los va a sanar, que a otros los va a liberar, y que ellos se van a atrever a profetizarle a la gente puras bendiciones, pura prosperidad. Bueno, la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Es Dios ese hombre o es Dios el que está arriba? ¿Quién se cree en estas personas para prometer señales de milagros, liberaciones a cambio de dinero, ofrendas, joyas, propiedades y demás bienes que les quitan a sus seguidores? Las conclusiones obvias de este tema, después de haberlo escuchado, confío Dios te abra el entendimiento y que seas honesto como cristiano, más como maestro de las Escrituras o como pastor, y tengas el valor, aun si eres un evangelista, tengas el valor de cambiar tu estilo de vida, porque de ello depende tu eternidad. Tenemos que regresar todas las iglesias cristianas y los ministros a fundamentar a la iglesia en la sana doctrina. El fundamento objetivo en el cual el cristianismo moderno debe estar basado es en la doctrina apostólica del primer siglo. Es la doctrina conocida y revelada a través del apóstol Pablo, Pedro, Juan, la misma doctrina que Cristo predicó, pero que se le conoce con el nombre de sana doctrina. Tenemos que fundamentar a la iglesia, según Efesios 4:11, en la misma palabra de Dios, no en nuestros sentimientos, no en nuestras experiencias, no en nuestras emociones. He visto una constante entre hermanos y ministros que se han metido en el espiritismo al practicar sesiones de liberación, de esa falsa guerra espiritual que está muy de moda hoy en día, y cuando han platicado con los espíritus y cuando han tratado con los demonios, he encontrado que por más que se les enseña la palabra de Dios, no quieren abandonar sus prácticas esotéricas, no quieren abandonar ese espiritismo en el que han caído. Ruego a Dios misericordia para que abandonen esa falsa vida cristiana que llevan y se den cuenta de que han sido víctimas de un engaño de espíritus mentirosos. Tenemos que volver a la palabra y aceptar solamente los dones que la misma palabra avala. Solamente los oficios y los dones que la palabra de Dios avala son los únicos que debemos de aceptar. Y no podemos aceptar algo que la misma palabra de Dios no ha avalado, ni hay ninguna evidencia de que se haya tenido como práctica en la historia de la iglesia primitiva. Dios les bendiga con sinceridad, su servidor el pastor Navarro. Oro para que Dios tenga misericordia de su pueblo, de sus hijos, de los siervos, de las congregaciones,
y que podamos ser responsables porque Cristo viene, regresa muy pronto, y qué cuentas le vamos a dar a Dios. Estamos edificando la iglesia, estamos predicando el Evangelio, o quizás algunos pastores solamente están edificando su propio imperio, están conquistando, pero no para el reino de Dios, sino para sus propios reinos. Dios tenga misericordia de tales personas que muchos han incurrido y se han convertido en sectas religiosas, en falsos maestros, en falsos pastores y en falsos ministerios, de los cuales el verdadero pueblo de Dios nos tenemos que apartar, nos tenemos que separar de toda esa inmundicia. Dios les bendiga. Atentamente su servidor, el pastor Juan Navarro.